Detrás de todos estos conflictos internacionales, conflictos diplomáticos, hay siempre una capa secreta de espías que no controlamos, que no conocemos. También aquí en Europa pasó en el Brexit, pasó también en las elecciones presidenciales de Estados Unidos que ganó Donald Trump. Hay sospechas también de que puede pasar en toda la crisis catalana con los rusos. Y en el caso de Europa, Rusia y China están siempre ahí. Incluso Josep Borrell se ha permitido hasta ironizar sobre esto. Quiero saludar a los servicios de información rusos que seguro que me estarán escuchando. Y que después utilizarán cada palabra que diga debidamente retorcida para ponerme en la peor de las situaciones. La injerencia rusa y la injerencia china, sobre todo pensando en las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. Ana Fuentes fue muchos años corresponsal en China, ahora la escuchamos todos los días en el podcast Hoy en el País, y Silvia Ayuso es corresponsal del País en Bruselas. Ana, para empezar, ¿es lo mismo la injerencia china que la injerencia rusa en Europa? No es lo mismo. Puede parecer lo mismo porque al final es que un gobierno, un tercer gobierno, quiera penetrar en lo que es la Unión Europea, pero no buscan lo mismo. Yo diría que los chinos tienen un interés por presentar un modelo alternativo ante el mundo y de hecho tienen su público en el sur global, en el llamado sur global, en Asia Central, América Latina, África. Quieren proponer un sistema diferente y quieren que sus empresas salgan al exterior, tener cada vez más activos estratégicos, y para ello llevan a cabo una diplomacia económica que en algunos periodos de la historia ha sido agresivo. Pero no tienen interés en romper con el que es su gran socio comercial, la Unión Europea. No quieren desestabilizarlo, no quieren quebrar esa unidad. Lo que les interesa es tener el contexto más favorable para sus empresas y su país. En el caso de Europa, el propio periódico El País ha tenido acceso a documentos donde se ve cómo se están acercando incluso a diputados de distintos países o a diputados también europeos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se infiltran, Silvia? Hola, pues lo hacen de diferentes maneras. Primero, por ejemplo, en Bruselas no hay que olvidar que es la capital mundial del lobby junto con Estados Unidos, es decir, hay muchísimas oficinas, grupos de interés, grupos de amigos diputados, eurodiputados, con países. Es un poco también lo que hemos visto con el caso de finales de hace casi año y medio del Qatargate, sobre todo con Qatar y con países también como Marruecos, que se les ha acusado, como bien dice Ana, como China, no es que quieran romper nada dentro de Europa, sino que buscan que sus intereses, sus ideas, sus políticas, por ejemplo, China con la minoría uigur, el maltrato que da, que no se ha condenado en Europa, y luego también pues promover intereses estratégicos, lo hacen a través de estos grupos. Y también, por ejemplo, en Bélgica se ha visto hace unas semanas, se ha destapado varios casos de diputados de extrema derecha, que parece ser los más influenciables o los más abiertos a este tipo de permeabilidad de regímenes poco democráticos o autoritarios, para que son contactados, invitados, reciben dinero o invitaciones de viajes, etcétera, para que ejerzan de contactos, pongan en contactos con otros diputados, eurodiputados, para que les metan en el mundo, en la vida social y estas burbujas que son al final estas ciudades políticas. Mencionabas el Qatargate, que es algo que ha sucedido antes. ¿Hay alguna diferencia con esos ejemplos del pasado y lo que está sucediendo ahora? Bueno, el Qatargate, que todavía no está resuelto, todavía no está ante juicio, y cada vez parece que hay menos interés en hablar de ello, también por la justicia belga. Hay una gran nebulosa, a ver, no hay ni siquiera una fecha del comienzo del juicio. Pues sobre todo lo que apunta fueron los intereses, lo que te decía, de que promocionar políticas o cuestiones, o la imagen, mejorar la imagen del país. No olvidemos que son países que no tienen en general una buena imagen. Es también lo que parece que está haciendo China, que además, como bien decía Ana, tiene muchos intereses económicos, y ahora la UE está muy poniendo mucho el foco en
en los grandes subsidios nacionales chinos a empresas, porque la UE está siendo mucho menos competitiva en temas como los paneles solares, las energías renovables, los coches eléctricos. Es decir, hay una gran preocupación y los chinos pues están intentando que Europa pues quizá no indague tanto, o que la gente, los eurodiputados, los políticos nacionales hablen bien de China. El caso de Rusia es distinto. Rusia sí que tiene un interés, como se vio también en las elecciones de Estados Unidos de 2016, en romper desde fuera, desde dentro, infiltrándose, como ha dicho el alto representante Borrell, escuchando, manipulando, desinformando. Es una actividad mucho más, yo diría, un ataque más brutal quizá, aunque y con otros intereses, unos intereses políticos, sobre todo de romper las democracias, de romperlo todo aquí dentro. Vamos. Ana. Claro, Carlos, es que al final piensa que el debate que suscitan estos dos países es distinto, aunque sean las dos potencias autoritarias. En China, si no se quiere romper con China, lo que hay que hacer es aprender a relacionarse con China. Es el país en el que se producen, por darte un dato, el 70% de los componentes industriales del mundo. Romper con China, que sería esto que llaman decoupling, ¿no? Desacoplarse, es muy costoso, muy peligroso y muy complicado de hacer. No puedes ir marcha atrás. Por eso la Unión Europea, que lleva tiempo pensando en cómo plantearse que es un rival sistémico, ya se le analiza así a China, cómo relacionarse con China, qué es lo que queremos hacer. Y por eso hablan de esto de reducir los riesgos, ¿no? Por eso es importante una legislación fuerte que proteja los activos estratégicos, las industrias estratégicas, pero no romper del todo. Entonces es importante, claro, protegerse contra la injerencia, contra esa compra de diputados que apuntaba Silvia, ¿no? Sobre todo ver dónde están las vulnerabilidades mayores, ¿no? En qué grupos parlamentarios pueden colar su argumentario o hacer mejor el lobbying, pero también tener muy claro hacia dónde se va, y por eso se habla de esa autonomía estratégica, de hasta qué punto pues podemos hacer que no nos pase como en la pandemia, que nos encontremos con que todas las cadenas de valor pasan por China y que no se pueden fabricar respiradores o mascarillas porque los contenedores tienen que venir de Shenzhen, ¿no? Entonces, al final es un posicionamiento también de futuro, más allá de estas elecciones, que son en menos de 2 meses, que preocupan mucho y que es muy interesante que estos debates se pongan sobre la mesa. Hay también que poner las luces largas, ¿no? Y pensar hacia dónde va Europa. Porque en ese hacia dónde va Europa, podríamos en una rivalidad extrema prescindir de China, o llegamos ya a un punto de globalidad en la que va a ser imposible vivir de forma separada. No, es que yo creo que nadie se plantea el prescindir. Sería un escenario irreal. Tienes muchísima parte de tus cadenas de valor, como decía, externalizadas, y de hecho China está intentando atraer inversión extranjera. China, su gran rival es Estados Unidos. Tienen mucho miedo porque allí, como sabéis, hay abiertos varios casos de espionaje industrial, muchos problemas también en este sentido con las sanciones, y muchas empresas estadounidenses están desincentivando que sus empresas vayan allí a China, y eso pues los chinos tienen miedo, porque después de la pandemia su economía está muy tocada, ya no es como hace 10 años que crecían a doble dígito y era un mercado abierto y con esa potencia que crecía tan fuerte. Ahora mismo están creciendo tranquilos, en velocidad de crucero, pero también tienen sus debilidades y necesitan esa inversión, con lo cual hay una simbiosis y se trata de que todo el mundo gane, pero en ese sentido Europa tiene que poner sus reglas, es decir, no puede ser a cualquier precio, y de ahí el hecho de hablar de esa autonomía estratégica. Me queda claro entonces, Silvia, que una cosa es China, que busca información y absorber todo lo posible para beneficio propio, y otra cosa es lo que Rusia quiere, que no tiene nada que ver, ¿no? Sí, y hay un dato además que a mí me parece interesante, que es por ahora al menos lo barato, lo poco que cuesta a un eurodiputado ser pillado. Es decir, por ejemplo, en el caso de Rusia, con lo que salió, que empezó a revelar el gobierno checo, y se han unido varios hace una semana larga, fue que bastantes, o sea, que habría diputados, eurodiputados, etcétera, que habrían estado visiblemente trabajando al servicio de intereses
rusos. Y esta misma semana, que estamos en un mini pleno en Bruselas, el penúltimo antes de que se disuelva el Parlamento para las elecciones, ha sido sancionada una eurodiputada letona que sí que parece confirmado, que es el primer nombre que salió, que estuvo casi 13 años trabajando para los servicios rusos. Y la sanción que ha recibido es que tiene prohibido representar al Parlamento Europeo en diferentes foros y que le quitan las dietas durante 5 días, lo que suma 1.750 euros. Creo que es bastante ridículo para lo que se le está acusando, más allá de que luego se pueden emprender acciones legales. Pero hasta hace nada también los eurodiputados no tienen aquí mucha sanción que sufrir. O sea, que te quitan 1.750 euros, pues supongo que habrá estado ganando muchísimo más. Una última cosa, Silvia. En el día a día de Bruselas, más allá de estos subterráneos que están fuera de la ley, pero ¿se nota esa presencia del lobby de Rusia y fundamentalmente también de China en la parte legal? Es decir, ¿China está presente en Bruselas? Bueno, tienen oficinas, hay oficinas, hay periodistas, hay representaciones, es decir, es muy difícil. Esta ciudad es una ciudad de los lobbies. Hace un año que estuvimos Ana y yo recorriendo las calles de los lobbies, y yo la semana que viene estoy invitada a un tour de lobbies también. Son calles y calles, el barrio europeo son las instituciones europeas, y calles de edificios bastante anodinos, donde si te paras ves nombres de todas las principales empresas mundiales, no solo los chinos. Están en Estados Unidos, están las principales empresas de Estados Unidos, de muchísimas otras regiones, embajadas, lo dicho, hay asociaciones de amigos, de amistad. Es decir, es muy fácil en alguna manera llegar a algún político, responsable político en esta ciudad, porque en algún momento se ha destapado, ya está club de amigos de la cerveza, y lo mismo de repente pues te aparece alguien que tú piensas que estás hablando de cerveza o estás unido con la cerveza y resulta que no, que te están intentando colar algún tipo de influencia. Yo creo que es muy difícil, tampoco es una paranoia, pero sí hay consciencia, pero esto no es algo tampoco nuevo de ahora mismo. ¿Cómo ha cambiado China, Ana, desde que tú estabas allí hasta hoy, ¿no? Es increíble. Siempre decimos, ¿no?, que los años de China es como contar los años del perro, que uno te valen por 7, ¿no? Es increíble porque la foto fija del país es imposible tenerla. Puedes hablar con gente, puedes mirar los datos macro, puedes analizar empresas, puedes ver qué hace el gobierno, pero es muy complicado, va todo muy rápido. Lo que sí ha cambiado, aparte del músculo grande que os contaba, ¿no?, que ahora mismo ellos tienen muchísima más capacidad, como decía Silvia, están sus empresas, igual que Google hace lobby en Bruselas, Huawei, y hablan perfectamente inglés y pueden moverse de manera internacional al mismo nivel que cualquier otra nacionalidad muy, muy potente. Tienen una red muy fuerte, tienen gente muy formada, pero la política sigue siendo cerrada, la censura sigue siendo férrea, los periodistas lo tienen muy complicado para trabajar, se espera de ellos que hagan comunicación del gobierno, y la censura es muy, muy fuerte. Entonces, claro, muchas veces cuando lanzan mensajes son más bien para consumo doméstico. Cuando lanzan mensajes beligerantes contra Occidente, saben que es porque el mensaje va para casa. Pero aunque tenga un papel muy fuerte en lo internacional, esto no ha llevado a una mayor democratización de China. Silvia, Ana, gracias a las dos.